caso voy a utilizar esta caja de bombones de plástico duro, pero vosotros podéis utilizar las cajas de plástico que tengáis por casa. Vamos a decorar con decoupage esta caja de plástico. Esta es la servilleta que he escogido. Lo que voy a hacer es recortar los motivos florales. Para poder pegar la servilleta debemos quitarle las dos capas blancas. Para afinar los bordes lo que voy a hacer es recortarlos con la mano y me voy a ayudar de un pincel húmedo como guía. Como vamos a hacer decoupage inverso, lo primero que debemos hacer es pegar la servilleta. Para ello voy a utilizar este barniz cola. Sobre todo acordaros de poner boca abajo la servilleta. Lo que vamos a hacer es aplicar el barniz cola por encima de la servilleta. Al ser esta tan finita y tener tan poco gramaje, va a absorber el barniz cola y se va a quedar pegada a la superficie de plástico. Con movimientos suaves vamos a aplicar el barniz cola del centro hacia afuera, poniendo especial atención en los bordes para que no se noten. Vamos a crear nuestra propia composición pegando los trocitos de servilleta. Aparte de pegar la servilleta, la estamos protegiendo, así que una vez seca podremos pintar encima. Yo voy a utilizar pintura a la tiza, en este caso de color blanco, porque es una pintura que agarra muy bien. Esta pintura es de Americana Decor y se llama Chalky Finish. La vamos a aplicar con una esponja a toquecitos. Si no tenéis este tipo de pintura, primero le podéis dar una capa de imprimación y luego pintura acrílica. Como esta pintura tiene muchísima cobertura, al final solo me ha hecho falta dar una capa. Cuando la pintura esté seca vamos a darle una capa de barniz. En este caso yo voy a utilizar este que es poliuretano en acabado High Gloss de Duraclear. Este tipo de barniz es tanto para interior como para exterior, por lo que nos va a dar muchísima protección. Y si queremos limpiar la caja, le podemos dar por dentro con un trapito húmedo. Como toque final para decorar y también para poder abrir y cerrar más fácilmente la caja, le podemos poner este asa metálica. Yo la he pegado con pegamento de contacto. Y esta sería la primera idea. Hemos aprovechado la superficie brillante de la caja como decoupage por la parte de fuera, con esta servilleta tan chula que parecen mosaicos. Voy a recortar una tira y algunas piezas sueltas para cubrir todo el diámetro. Voy a aprovechar solo la parte de abajo y le voy a realizar unos orificios con una aguja y un mechero porque la voy a convertir en una maceta y así el agua sobrante se va a poder drenar. Si no queréis hacer los agujeros, podéis poner un manto de piedrecitas en la parte de dentro de nuestra maceta para que se drene por dentro el agua. Vamos a pintar el exterior de la caja con pintura Chalky Finish en color blanco.
Vamos a retirar las dos capas blancas de la servilleta que no necesitamos para poder pegarla. Voy a utilizar este barniz cola para decoupage que voy a aplicar directamente en nuestra maceta. Aplicamos una capa finita por encima. Voy a utilizar el borde como referencia para pegar la servilleta. Es muy importante tener una referencia para no torcerse. Vamos a ir pegando la servilleta por partes, así es más difícil que nos quede torcida. Ahora vamos a ir aplicando una capa de pegamento por encima para poder apretar bien la servilleta y asegurarnos de que está bien pegada. Nos ha quedado un hueco, así que voy a aprovechar y voy a pegar dos piezas por separado para así poderlas centrar bien y que me queden más o menos simétricas, que no quede con mucha separación entre una y la otra. Ahora debemos dejar secar este barniz cola, porque le vamos a aplicar otro barniz por encima. Este se llama Triple Thick y nos va a dar un efecto de baldosas, porque es un barniz súper brillante. Este barniz protege muchísimo, por lo que lo podemos utilizar para exterior. Yo voy a poner una planta que no necesita mucho riego. He elegido esta suculenta que retiene mucha agua en las hojas, así que solo tendremos que ir regándola cada 15 días o así, con muy poca agua. En esta caja vamos a utilizar flores secas, son súper fáciles de hacer. Las ponéis entre papel de periódico con un peso encima, puede ser libros, y vais cambiando el papel de periódico hasta que estén totalmente secas. Estas flores las vamos a pegar como si fuera decoupage inverso. Para ello vamos a utilizar este barniz cola que también es para hacer decoupage. Vamos a aplicar el pegamento por encima de la flor, porque la vamos a pegar de frente. Así vamos a aprovechar que la tapa es transparente y se van a poder ver a través de ella. Cogemos la flor y la pegamos de cara por la parte de atrás de la tapa. Yo he decidido hacer una composición simétrica, así que voy a ir pegando las flores del mismo modo de un lado y del otro. Simplemente debemos ir pegando las mismas flores de un lado y del otro, así va a quedar más armónico. Una vez hemos pegado las flores más grandes, vamos a ir añadiendo las flores más pequeñitas.
Una vez estén todas pegadas, vamos a aplicarle el mismo barniz cola por encima para protegerlas, ya que luego vamos a pintar. Yo voy a utilizar Chalky Finish de Americana Decor en color blanco, aunque si os digo la verdad también me ha gustado mucho el acabado sin pintar. Vosotros decidís. La pintura la voy a aplicar con una esponja a toquecitos. Solo le he dado una capa y lo curioso es que ha traspasado el propio tinte natural de las flores. A mí me ha gustado, así que lo voy a dejar. Con pintura acrílica de la marca americana en color rosa chifón voy a pintar una rosa de resina. Una vez seca la pintura la vamos a proteger con este barniz poliuretano de la marca Duraclear en acabado súper brillante. Este barniz es repelente a la humedad, así que luego podemos limpiar con trapos húmedos las piezas. En este caso he decidido solamente decorar la tapa, así que una vez seco el barniz vamos a pegar nuestra florecita y ya tendremos acabada la caja. Esta caja, aparte de muy bonita, es muy práctica porque podemos ver el interior fácilmente. Además que se hace con pocos materiales. Podéis comprar las flores secas o hacerlas vosotros mismos. Como veis, las flores, los pétalos, tienen bastante tinte que al final traspasa la pintura. Yo creo que sería un poco difícil tapar este efecto, pero como a mí me encanta, con una sola capa ya me parece genial el resultado. Utilizar esta silueta de madera, aunque no sería necesario. Si lo queréis personalizar de cara a San Valentín, podríais utilizar un corazón. Voy a proteger el borde porque voy a pegar cáscara de huevo y no quiero que se metan aquí, porque si no va a ser casi imposible cerrarla. Aquí tenemos cáscara de huevo a la que le he quitado la membrana interna y también la he machacado hasta tener trocitos pequeñitos. Con pegamento para madera vamos a pegar los trozos de cáscara de huevo a nuestra caja de plástico. Vamos a aplicar una capa generosa de cola blanca y luego vamos a tirar por encima los trocitos de cáscara para que se queden pegados. Os aconsejo que pongáis un papel debajo para ir recuperando las cáscaras. Con la misma cola para madera vamos a pegar la silueta. Aplicamos una capa y vamos haciendo un poco de juego para ir separando los trozos de cáscara y que se pueda pegar mejor. Vamos a seguir los mismos pasos en la parte de abajo de la caja. Aplicar una capa generosa de cola y luego tirar por encima las cáscaras. Una vez seco podemos aplicar otra capa de pegamento por encima para que se acabe de agarrar. La caja la voy a pintar con esta pintura Chalky Finish en color rojo, en concreto el color romance. Voy a aplicar la pintura con una esponja intentando que no queden huecos sin pintura. Si tenemos dificultades con la esponja podemos utilizar un pincel.
Este paso es opcional, pero podemos darle un poco de profundidad con un tono más oscuro. En este caso es el color rouge. Yo lo voy a aplicar sobre todo en bordes y esquinas y voy a aprovechar para tapar los huecos que se hayan quedado. Una vez seca la pintura, vamos a realzar la textura que hemos creado tan chula con la cáscara de huevo con esta pintura metalizada de DecoArt en color cobrizo vintage. Es de la gama Mate Metallics, así que va a dar un acabado mate. Vamos a pasar una esponja por encima. De esta forma solo vamos a pintar el alto relieve que hemos creado con la cáscara. Por último, vamos a proteger por fuera con el barniz poliuretano en acabado High Gloss de Duraclear. Vamos a aplicar una capa finita y la vamos a extender bien, porque como aún quedan unos huequecitos, se puede quedar ahí saturado el barniz y le va a costar más secarse. Y aquí podéis ver el resultado final. Me ha encantado la textura que hemos creado con la cáscara de huevo. Pero en el interior nos aguarda una sorpresa. Este efecto mosaico o trencadís con las cáscaras de huevo, que le da un efecto súper original a nuestra caja.